Me da mucho gusto saludarte, Rubén Montalvo, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Producción de Masa y Tortillas. Rubén, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, David. ¿Cómo estamos? Pues deseoso de saber de este acuerdo que firman hoy con la presidenta, en el cual incluso llegan a decir que van a disminuir, que van a tender a buscar que disminuya el precio de las tortillas. ¿Qué es este acuerdo? Mira, el 22 de octubre, creo, en una de las mañaneras, el secretario Julio Verdaguer declaró que el gobierno de la presidenta iba a buscar que se redujera el precio de la tortilla a 2 pesos durante su sexenio. Uh-huh. A partir de ahí, llamó a algunas organizaciones de la industria de la masa y la tortilla, de la industria minera, de los agricultores, para sentarnos en unas mesas de trabajo donde se nos dijo que el objetivo principal era ese, bajar el precio de la tortilla. La Cámara Nacional desde el primer momento le dijo que la industria de la masa y la tortilla no estaba en condiciones de reducir su precio, porque realmente el precio de la tortilla está muy castigado desde hace muchos años. Ya desde 1998, cuando Cedillo decretó que la tortilla debía de ser puesta a libre mercado y que se debería vender a como el mercado lo pidiera, empezó un control, porque nunca dejaron a la tortilla a libre mercado. Y antes no había problema, porque el precio lo ponía el gobierno, pero ellos subsidiaban a la tortilla. Del 98 para acá, el subsidio a la tortilla ya ha tenido que hacer el industrial de la masa y la tortilla. Porque si subían 10 pesos los insumos, no te permitían subir la tortilla, porque en el diario nacional estaba de que la tortilla es un alimento sagrado que no puede costar mucho, que tiene que ser de los más baratos. Y eso nos descapitalizó totalmente. Nos llevó a una crisis total. La tortilla empezó a tener movimiento en su precio en el 2020 con la pandemia, y en el 23, a principios del 23 dejó de haber incrementos. Tiene 2 años de que en la tortilla no ha habido incremento en el precio. Se estabilizó, pero la inflación no se estabilizó. Esa inflación la absorbió la industria de la masa y la tortilla. Entonces, en este momento nos piden reducir el precio y le decimos, es imposible reducir el precio. Nosotros ya estamos subsidiando el precio de la masa y la tortilla en más de 2 pesos en los últimos 2 años. Si seguimos subsidiando porque no se muevan el precio de nuestros insumos durante el sexenio, pues se va a hacer una reducción mayor a la que se estaba haciendo. Y le propusimos a la SABER que se hiciera una reconfiguración de cómo se comercializa la tortilla, y que de esta forma se pudiera llegar a estabilizar el precio. Nosotros hace 3 años hicimos un trabajo con la Secretaría de Economía de la cadena de producción maíz tortilla, donde se ve dónde están los problemas de la industria y qué es lo que más le pega a la industria. Y lo que más le pega a la industria no es el precio de la tortilla en la tortillería, no es el precio del maíz en el campo. Lo que más le pega es el intermediarismo, es el acamparamiento y la manipulación del precio. Ahí es donde está el problema. Y nos están pidiendo a nosotros que sacrifiquemos aún más nuestros negocios y nuestras familias. La Cámara se negó, desde el primer momento se negó a ese acuerdo. Propusimos que se le diera otro enfoque, que se hicieran primero las correcciones necesarias a la problemática de la industria, para posteriormente ver si es posible estabilizar el precio o a lo mejor hasta bajarlo.
pero hay que empezar primero por los problemas de la industria. Y ellos decidieron empezar por reducir el precio con quien les quiso firmar. Quien les quiso firmar, con eso firmaron el acuerdo. El gremio de la masa y la tortilla está representado por la Cámara Nacional y la Cámara Nacional no firmó. Entonces, el acuerdo está hecho con algunas organizaciones del centro de la República y nada más. No sabemos hasta dónde vayan a llegar, pero no es un acuerdo que la Cámara haya suscrito. O sea, a ver, si te estoy entendiendo bien, ustedes, los miembros de la Cámara, podrían seguir incrementando los precios a como fuera necesario. No son parte Claro, de este acuerdo. claro. Si nuestros insumos suben, nosotros vamos a subir. No podemos seguir castigando a nuestras familias absolutamente bajo ningún motivo. Ya no es posible que la industria de la masa y la tortilla se siga sacrificando. Hay que hacer los estudios, hay que buscar las formas, hay que realizar las políticas necesarias para que la tortilla tenga el precio justo, el industrial de la masa y la tortilla la venda al precio justo y también el campesino obtenga el precio justo. ¿Qué es lo que Pero se tiene que en hacer? este momento a la industria que baje el precio es imposible. ¿Qué es lo que se tiene que hacer para que no solo no aumente, sino que disminuya el precio? Porque hoy habla la presidenta de disminuir el intermediarismo. Hace un momento tú decías que es el problema principal. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Los problemas están detectados. Nosotros se los expusimos, les dijimos, mira, los problemas están aquí, y efectivamente la presidenta hoy los mencionó, pero no se vale empezar por hoy que bajas y mañana realizo los cambios necesarios. Primero, elimíname el intermediarismo. Primero, quítame la inseguridad. Primero, todo, vaya, la competencia desleal que tenemos en los súper, el acaparamiento que hay de maíz. Elimina todos esos problemas y después vemos en qué cantidad se puede bajar o estabilizar el precio de la tortilla. Por eso no estamos de acuerdo, porque los problemas los conocemos, lo que hay que hacer lo sabemos, pero hay que empezar por ahí. No podemos empezar con que baje el precio y después resolvemos. Sí, porque parecería que tienen el mismo diagnóstico, pero pero tomaron dos caminos diferentes el gobierno y ustedes, ¿no? Exacto, el gobierno desde el principio nos dijo vamos a bajar el precio, nosotros dijimos mira, esto y esto es la problemática. Cuando iniciamos se hablaba de 2 pesos en el sexenio, después a medio camino se hablaba de 1 peso de inmediato, hoy se habla del 5% de inmediato y ir moviendo el precio año con año. Pero la verdad es que primero hay que resolver los problemas. Es la posición de la Cámara. Sí, claro. La Cámara no puede pedirle a su gremio que se sacrifique más porque ya se sacrificó durante muchos años. O sea, ¿qué sería primero? Acabar con el intermediarismo. ¿Cómo? Pues creo que están dando los pasos. Esperemos que realmente se lleve. Mira, desde hace muchos años, desde hace 4 o 5 años empezamos la Cámara a pedirle al presidente López Obrador y a su gobierno que le vendiera maíz directamente al industrial por medio de Diconsa, que nos diera maíz al precio de las tiendas como lo venden Diconsa y que no los pusiera como se la pone a las tiendas Diconsa en todo el país. Eso resolvería muchísimo, porque eliminamos el intermediarismo. Había ciertas restricciones, regulaciones que no lo permitían en los
Durante el gobierno del presidente López Obrador se eliminó eso. Sin embargo, aún así había pues, oposición dentro de las mismas dependencias, dentro del mismo Tegalvez, dentro del mismo Viconza, había oposición a que se vendiera. Finalmente, ya en los últimos días, fue en marzo, ya durante el gobierno de la presidenta Claudia, en marzo del año pasado, mayo del año pasado, 29 del año pasado, nos pusimos de acuerdo con Viconza de que nos iba a vender una cierta cantidad de maíz a la industria al precio de 6,000 pesos la tonelada, y sí nos los vendieron, y sí se hizo un buen avance. Y ese es el camino. Ese es uno de los caminos. Ese es el que ustedes preferirían, digamos. Claro, porque si yo compro el maíz en Sinaloa, a lo mejor en 6,000 pesos, me llega aquí a Quintana Roo en 9,000 o 10,000 pesos o más. Viconza o el gobierno federal ya tiene sus bodegas, ya tiene sus almacenes en todo el país. Si ellos compran ese maíz y lo traen a sus bodegas, nos los ponen en todas las entidades, sin que tengamos que pagar ese diferencial tan grande. Que esa sería la manera. Claro, y después tenemos que cobrárselo al pueblo. Sí, claro, ¿no? Y porque si nosotros pagamos, tenemos que cobrar. Y eso es de lo que se trata de evitar. Pues te agradezco muchísimo, querido Rubén, por esta amplia explicación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, David. Buenas noches. Está bien.